Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Fijaos en la escena. Es noviembre de 1975, Francisco Franco acaba de morir y nadie, pero absolutamente nadie, tiene la más mínima idea de qué va a pasar. Exacto. O sea, pensadlo bien. El país tenía un ejército heredado directamente de la dictadura. Todos los partidos políticos eran completamente ilegales. Y una sociedad entera que llevaba décadas sin acercarse a una urna. Literalmente. Pues bien, lo que ocurrió en los 4 años siguientes dejó al mundo entero con la boca abierta. Hoy, en esta explicación, vamos a desgranar cómo se vivió uno de los procesos de democratización más admirados y sí, también más debatidos de la historia reciente. Claro, y para entender la magnitud de esa gran pregunta, ese ¿y ahora qué?, hay que sentir de verdad la incertidumbre de aquel momento. O sea, el país entero contenía la respiración. Había un miedo real, un miedo que se palpaba en las calles a que se repitiera una guerra civil. Totalmente, es que hablamos de un clima de máxima tensión, fijaos. Había una presión internacional brutal, huelgas obreras por todas partes, la oposición política teniendo que reunirse escondidas en la clandestinidad y, por si fuera poco, la violencia del terrorismo de ETA golpeando fortísimo. Era una situación que pendió de un hilo finísimo. 40. Un número que de verdad lo cambia absolutamente todo. Vamos a pararnos a pensar lo que significa vivir bajo un régimen autoritario durante 40 añazos. Se dice pronto, ¿eh? 4 décadas enteras sin libertades políticas básicas, sin poder votar, sin poder expresar tus ideas libremente si se salían lo más mínimo del guión oficial. Exacto. Y es absolutamente crucial mantener este número en la cabeza mientras avanzamos, porque hace que todo lo que vino después parezca casi ciencia ficción. Y aquí va un dato que rompe muchísimos esquemas. La España de los años 70 ya no era para nada la España gris de la posguerra, en absoluto. Gracias al desarrollismo económico de los años 60, la sociedad se había transformado por completo. Era muchísimo más moderna, muy urbana y con un nivel educativo mucho mayor. Claro, era una contradicción bestial. O sea, por un lado, la economía iba hacia el futuro a toda pastilla, pero el sistema político seguía totalmente anclado en el pasado. Era literalmente como tener el motor de un coche deportivo de última generación metido a la fuerza en un carruaje de caballos del siglo XIX. La tensión, como os podéis imaginar, era insostenible. Bueno, pues tras la muerte de Franco, Juan Carlos I es proclamado rey de España. Y ojo, porque esto nos lleva a un punto clave de nuestra historia de hoy. Sí, porque a ver, hoy vemos todo esto con la ventaja de saber cómo acaba, pero en aquel preciso momento casi nadie, y digo nadie, esperaba que el rey fuera a liderar una democratización real. Es que generaba una desconfianza tremenda por todos lados. La oposición democrática lo veía simplemente como el sucesor natural del franquismo, y por el otro lado, los sectores más conservadores y ultras desconfiaban de él porque temían que abriera demasiado la mano. Estaba justo en el centro de todas las sospechas. Y entonces el rey nombra a Adolfo Suárez como presidente del gobierno. Estamos en julio de 1976, una decisión que fue recibida con un escepticismo brutal en todas partes. Lógico, porque Suárez venía de las mismísimas entrañas del sistema, llevaba la camisa azul, literalmente, pero resultó ser el arquitecto perfecto. Su genialidad, y esto es importantísimo, fue que no rompió la ley para crear una democracia, sino que utilizó las propias estructuras legales del régimen para desmantelarlo todo desde dentro. Tal cual. Es como si hubiera cogido las propias instrucciones de montaje del sistema para desmontarlo pieza a pieza. Fue tan hábil que logró que las mismísimas Cortes franquistas aprobaran la ley para la reforma política. Básicamente, votaron a favor de su propio final político. Increíble. A ver, lo que hace este proceso tan extraordinario es precisamente la velocidad de vértigo a la que sucedió todo el tinglado. Fijaos en las fechas. Noviembre de 1975 muere Franco. Julio del 76, Suárez llega a la presidencia. Diciembre de 1976 se celebra el referéndum donde la gente vota a favor de la reforma política. Y llegamos a junio de 1977 con las primeras elecciones democráticas libres. En apenas un año y medio. Pasar de un régimen autoritario súper cerrado a unas elecciones democráticas en tan poquísimo tiempo, de verdad, es algo inaudito a nivel mundial. Pero claro, para llegar a esas elecciones hubo que caminar por la cuerda floja y sin red de seguridad. Algo que muy poca gente sabe es el nivel de riesgo extremo que se vivió en la Semana Santa de 1977 con la famosa legalización del Partido Comunista de España. Fue sin duda la decisión más arriesgada y decisiva de toda la transición. Poneos en situación. Legalizar a los enemigos históricos del régimen, a los derrotados de la guerra civil, teniendo al ejército todavía intacto y observando cada mínimo movimiento con lupa. Fue un momento de una tensión política inimaginable. Una chispa ahí podría haber hecho descarrilar absolutamente todo el proceso en cuestión de horas. Y ojo, que una vez pasadas las elecciones, la cosa no fue un camino de rosas. ¿Qué va? España enfrentaba una crisis económica gravísima, con una inflación totalmente desbocada. Y ahí es donde surgen los famosos pactos de la Moncloa, en octubre de 1977. Esto es fascinante. Imaginad la escena.
Partidos de derechas, centristas, socialistas, comunistas, todos con visiones del mundo que chocaban frontalmente, sentándose alrededor de la misma mesa de negociación. Sí, y acordaron medidas durísimas, pero que eran absolutamente necesarias. Es el ejemplo supremo de consenso político, algo que permitió salvar la economía y, de paso, ponerle un escudo a esa democracia que acababa de nacer y que todavía era de cristas. Y todo ese espíritu de diálogo sentó las bases para el gran logro final, la Constitución de 1978, un texto redactado por 7 ponentes, 7 personas que representaban a casi todas las principales fuerzas políticas del país. Exacto. Y lo más bonito de todo esto es que el texto respira un espíritu de acuerdo y, sobre todo, de renuncia mutua. Esto es vital. Todos cedieron en algo para poder ganar un marco de convivencia común. Así es, se estableció una monarquía parlamentaria, se creó el Estado de las Autonomías y se blindaron por fin los derechos y libertades fundamentales. Y el broche de oro llegó el 6 de diciembre, cuando se aprobó con una mayoría aplastante en referéndum. Ahora bien, como en toda gran historia, no todos son luces, también hay sombras muy profundas y un debate histórico totalmente legítimo que hoy en día sigue vivísimo. Porque claro, para alcanzar esa democracia en paz, se aprobó la Ley de Amnistía de 1977. Claro. Y a ver, esta ley liberó a muchísimos presos políticos, sí, pero también impidió juzgar los crímenes de la dictadura. Hubo muchísimas víctimas de la represión que nunca obtuvieron ni justicia ni reparación en los tribunales. Es una realidad. Además, no podemos olvidar que no fue un proceso exento de sangre. Fueron los llamados años de plomo. Los atentados brutales de ETA y la violencia de los grupos de extrema derecha costaron decenas y decenas de vidas. Por eso hoy hay quien defiende que fue un consenso admirable dadas las circunstancias tan difíciles, mientras que otros argumentan que fue una transacción política donde las víctimas acabaron pagando un precio demasiado alto. Exactamente, nosotros aquí ponemos los hechos sobre la mesa de manera imparcial, y la realidad innegable es que el peso de lo que se consiguió hizo que la transición española pasara a ser estudiada y admirada en el mundo entero. Es que sirvió de influencia directa y de modelo a seguir en muchísimos países de América Latina y de Europa del Este. Así es, España logró por fin consolidar su democracia abriéndose de par en par al mundo, integrándose primero en la OTAN y un poco después en la Comunidad Europea. Ese aislamiento asfixiante de décadas había terminado de manera definitiva. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis. Hemos recorrido cómo una sociedad entera logró superar una dictadura a través de la política, pero también hemos visto las cicatrices imborrables que dejó todo este proceso. Desde luego, el debate sobre si el modelo de la transición sigue siendo la brújula perfecta para la España de hoy o si por el contrario necesita ser revisado a fondo está más vivo y candente que nunca. Así que ahora que tenéis todo el panorama completo sobre la mesa, os queremos dejar con una gran pregunta para reflexionar. ¿Creéis que la transición española fue un modelo admirable de superación colectiva o más bien una oportunidad perdida para hacer verdadera justicia con las víctimas del franquismo? Nos encantaría saber qué pensáis. Os invitamos a dejar vuestra reflexión y a debatir en los comentarios, siempre por supuesto desde el respeto mutuo. Nos encantará leeros.